Clase 1.4. Desviación típica para datos no agrupados. Con la tarifa mensual por el servicio de agua potable en dos residenciales de San Salvador realiza lo siguiente. Este problema lo hemos venido ampliamente trabajando, el de las dos residenciales con sus tarifas de agua durante toda la unidad. Y en este caso vamos a calcular unos nuevos estadísticos, unas nuevas medidas y siguiendo lo que nos vaya diciendo el literal A, B, C y D. Aquí en las tablitas nosotros tenemos la residencial 1, residencial 2, tenemos los números de casas, la tarifa que ellos pagan y además tenemos aquí la varianza que se representa por sigma al cuadrado, que para la residencial 1 es de 5.33, esto lo encontramos en la clase anterior, e igual la varianza para la residencial 2 que es de 1.43 dólares, y estos son unidades al cuadrado, entonces son dólares al cuadrado. En esta clase también vamos a utilizar la media aritmética. Yo esta tabla que tenemos acá la he rescatado de la clase 1.2 porque vamos a utilizar la media aritmética más adelante. Vamos a resolver por el momento el literal A. En el literal A nos pide que calculemos la raíz cuadrada de la varianza de ambas series, es decir, la raíz cuadrada de estos datos. Y esto se va a simbolizar por sigma, pero sin el cuadrado, es decir, solamente el símbolo sin añadirle el cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de las varianzas. Vamos a poner aquí para la residencial 1, vamos a poner R1, para la residencial 1 sería raíz cuadrada de 5.33. Esto es necesario utilizar calculadora porque no conocemos cómo, a este nivel educativo, cómo encontrar la raíz cuadrada a pie, si lo podemos decir así. Entonces, ahí tenemos ya la calculadora, nos hace el procedimiento, el método, y nos ahorra muchísimo tiempo en lugar de calcularla a pie. Y tenemos que la raíz cuadrada de 5.33 es 2.30. Lo vamos a 38 y lo vamos a aproximar a 2.31. Ahora, para la residencial 2, nosotros tenemos que la raíz cuadrada de la varianza va a ser igual a la raíz cuadrada de 1.43. De igual manera utilizamos nuestra calculadora y ahora vamos a sacar la raíz cuadrada de 1.43. Eso nos da como resultado 1.1958 y 1.1958 y esto lo vamos a aproximar a 1.20. Entonces aquí podemos ver que el resultado de la residencial 1 sigue siendo mayor que el resultado de la residencial 2, porque 2.31 es mayor que 1.20. Y si ustedes se recordaban en la clase anterior, la varianza, es decir, sin sacarle su raíz cuadrada, nos daba para la residencial 1 también un dato más mayor. Y aquí lo podemos comprobar. Además, por esos datos mayores nosotros podíamos asegurar que la información de la residencial 1 estaba más dispersa que de la residencial 2. Ahora en el literal B me dice, coloca los datos de cada residencial como punto sobre la recta numérica. Vamos a trazar una recta numérica, en esa recta numérica vamos a ir colocando estos valores, las tarifas, y vamos a colocar también otros datos en el literal C. Pero por el momento debemos de construir la recta numérica con los datos de cada residencial. Vamos a ir colocando los datos. Vemos que aquí el dato menor, o si nos recordamos de las clases anteriores, era 11 y el mayor es 18. Entonces yo voy a hacer una recta numérica que vaya desde 10 hasta 19. Me voy a dar un valor más de antes y después de los extremos, de los límites superiores e inferiores. Entonces yo aquí voy a escribir 10, por ejemplo, 10, luego 11. Voy a tomar cada cuadrito, la longitud de cada cuadrito como una unidad. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora sí, voy a utilizar la regla para trazar dicha recta numérica. Entonces me va a quedar desde acá. Aquí se cortó el trazo, vamos a arreglar.
arreglarlo. Hasta acá. Ahí ya lo tenemos. Ahí tenemos ya nuestra recta numérica, donde cada uno de estos intersecciones representan los números ahí ya escritos. Nos decía para la residencial 1 y 2, vamos a hacer para la residencial 2, aquí hemos hecho solo para la residencial 1, voy a escribir que estamos resolviendo el literal B y esto sería residencial 1. Ahora vamos a escribir para la residencial 2 y vemos que los datos de la residencial 2 van del menor, que es 10, hasta 14. Entonces voy a comenzar en la otra recta desde 9 y voy a terminar en 15. Siempre me voy a dar un valor más para que la recta numérica no me quede ajustada. Con esa intención yo lo hago. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. La recta numérica de la residencial 2 me queda un poco más pequeña, dado de que los datos están más concentrados y hay repitencia entre ellos, no están tan dispersos como en la residencial 1. Ahí está, ahí nomás. Y aquí significa que aquí vamos a indicar 9, aquí 10, 11, 12, 13 y 14 y 15. Ahora que tenemos la recta numérica, vamos a revisar el literal B, que es lo que nos decía. Coloca los datos de cada residencial como puntos sobre la recta numérica. Entonces, en otras palabras, vamos a ir agregando puntos acá en las rectas numéricas. Tenemos que el 12 se repite una vez, entonces vamos a colocar acá punto rojo, 12. Luego tenemos 11, entonces vamos a ubicar acá el punto 11. Luego tenemos otra vez 12, entonces voy a hacer un puntito más arribita porque ya tenía 1. Luego tenemos 13. Luego tenemos otra vez 12, entonces hago otro puntito. Y luego tenemos 18. Y ese nos va a quedar hasta acá. Veamos si hemos hecho todo. Son 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Ahora para la residencial 2, entonces tenemos que ir ubicando cada uno de sus datos. Vamos a ubicar 10 en primer lugar, luego 13, luego 12, luego nos dice 11, luego nos dice otra vez 12, agregamos otro puntito, luego otra vez 12 y luego por último tenemos 14. Aquí tenemos que tener 7 datos, aquí tenemos 3 y 4, sí son 7. Entonces ya hemos hecho lo que nos dice el literal B. Ahora el literal C nos dice resta y suma el respectivo valor de sigma, es decir, este cálculo que hicimos en el literal a cada media aritmética. Coloca estos números sobre la recta. Entonces tenemos que hacer las restas. Es aquí donde yo les había mencionado que vamos a utilizar la media aritmética. Para la residencial 1 tenemos que la media aritmética, que se representa como mu, es igual a $13. Y para la residencial 2 tenemos que mu es igual a $12. ¿Cuál es la resta que yo debo de hacer? Me dice aquí que reste el valor que obtuve aquí en el literal A con la media, los reste y los sume. Entonces tenemos para la residencial 1 lo siguiente. Primero lo voy a restar. Nuestra media es de 13. Aquí es de $13. Aquí se ve como si solo fuera 3. Ahora sí, 13. Y le vamos a restar. Entonces tenemos mu menos sigma es igual a la media aritmética 13 menos el valor que encontramos aquí, que es 2.31. Eso, al hacer los cálculos, nos va a dar el siguiente resultado. Lo vamos a encontrar los cálculos. Serían 13 menos 2.31 nos da 10.69. 10.69. Ahora, siempre para la residencial 1, vamos a encontrar ahora mu más sigma.
Entonces ahora nos quedaría la media aritmética, que es 13, más la raíz cuadrada de la varianza, que es 2.31. Y vamos a hacer el cálculo. Tenemos ahora 13 más 2.31, nos da como resultado 15.31. 15.31. Y nos pide además que estos valores los coloquemos sobre la recta. Los vamos a colocar pero con otro color. Vamos a colocar de color amarillo. Bueno, hay que colocar primero la media aritmética. La vamos a escribir acá. Aquí voy a trazar una línea. Esta sería la media aritmética para la residencial 1. Y ahora voy a trazar estos valores. Vamos a dar un color púrpura. Tenemos 1069. 1069 sería más o menos por acá. 10.69. Y luego tenemos 15.31, es decir, un poquito después de 15, que sería acá 15.31. Ahora vamos a hacer lo mismo para la residencial 2. Para la residencial 2, entonces vamos a calcular mu menos sigma. El, el mu o la media aritmética de la residencial 2 es 12. Y a eso le vamos a restar lo que encontramos, el sigma del literal A para la residencial 2, que es de 1.20. Al hacer esta resta, vamos a ver qué resultado obtenemos con la calculadora. Voy a mover aquí un poco. Entonces tenemos 12 menos 1.20, nos da como resultado 18.8, perdón, 10.8. Y ahora tenemos que hacerlo con la suma, sería mu más sigma es igual a 12, que es la media aritmética, más la raíz cuadrada de la varianza, que es 1.20, y eso nos va a dar como resultado 13.20. 13.20. Ahora hacemos el mismo procedimiento de ubicarlos en la recta numérica. Vamos a ubicar primero la media aritmética es 12, es decir, coincide aquí con los 3 puntos, aquí tenemos la media, y vamos a ubicar esos valores. El primero es 10.8, casi llegando a 11, pero no llega a 11, lo vamos a ubicar más o menos por acá, 10.8, y el otro valor es 13.2. 13.2, más cerca de 13 que de 20, pero un poquito después de 13, entonces aquí me queda 13.20. Ahí ya tenemos el literal C y el literal D. Dice, según lo observado en la recta, cuáles datos están más dispersos. Si nosotros observamos en la recta, los datos más dispersos serían los de la residencial 1 siempre. Es como que si por ejemplo nosotros aquí tuviéramos unas paredes para encerrar los datos y vemos de que 10 y 14 quedan afuera, pero no están tan lejos de las paredes, estas de color morado. En cambio, para la residencial 1 vemos que en este caso, para esta pared, los datos no queda ninguna afuera y queda bastante cerca, pero para la segunda, que es de 15.31, queda un dato afuera y está bastante lejano en comparación de los otros datos. Entonces están más dispersos, están como más regados. Podría parecer que no hay mucha diferencia en las dos series, sin embargo, el hecho de que sigma, es decir, la raíz cuadrada de la varianza sea menor para la residencial 2, esto nos indica que los datos se encuentran a una menor distancia de su media aritmética que en comparación con los datos de la residencial 1. Por lo tanto, las tarifas mensuales de la residencial 1 se encuentran más dispersas y esto es por este dato atípico o dato lejano o particular que tenemos de 18. Vamos a ver el comprende. El comprende nos dice, a la raíz cuadrada de la varianza se le denomina desviación típica. Es decir, en otras palabras, lo que nosotros encontramos en el literal A de esta clase es la desviación típica. Y es simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Se denota por la letra sigma sin el cuadrado y se calcula así. Desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Si es que nos dan la varianza, entonces como información y nos piden que nos calculemos la desviación típica, solamente le sacamos la raíz cuadrada. Si no nos dan varianza, para encontrar la desviación típica podemos encontrar primero
la varianza, que sería la suma de los cuadrados de las desviaciones, lo que vimos en la clase anterior, dividido entre el número de datos, y luego a ese valor le sacamos la raíz cuadrada. Y luego ya en fórmula nos queda acá matemáticamente expresado que la desviación típica, que se denota por sigma, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de x menos mu entre n. A la desviación típica también se le llama desviación estándar. Si esta fórmula la encuentran compleja, yo recomiendo que hagamos una tablita, en una columna sumemos las desviaciones, la diferencia, lo que veíamos en la clase anterior, esto, hacemos esta resta, las desviaciones, los valores x menos la media, luego el cuadrado, sumamos ese total, lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos y así obtenemos la varianza. Y luego a la varianza le sacamos raíz cuadrada para que no nos cueste tanto. Ese es mi consejo. Ahora aquí nos dice la desviación típica da un tipo de promedio de las desviaciones con respecto a la media mu, o sea, un promedio de las distancias de cada dato a su media aritmética, algo que no hace la varianza por expresarse en unidades cuadradas. Es decir, la varianza es bastante importante, pero el problema es que se da en unidades cuadradas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros veíamos en la tabla inicial dólares al cuadrado y en la realidad pues no utilizamos dólares cuadrados. Por eso es importante también conocer la desviación típica. Ahora, cuanto mayor sea la desviación típica, más dispersos se encontrarán los datos respecto a su media aritmética. Nosotros veíamos aquí que la desviación típica de la residencial 1 es 2.31, es mayor que la de la residencial 2 de 1.20, por lo tanto la residencial 1 está más disperso. Y puede recurrirse a la mediana como datos representativos si están muy dispersos esos datos de esa serie. La desviación típica siempre es un número mayor que 0 o igual a 0 en su defecto. Nunca va a poder ser negativo esta desviación típica. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si nos da un número negativo, nos hemos equivocado. Con la serie de datos A y B y C del ejercicio de la clase anterior, realiza lo siguiente: que calculen la desviación típica de cada una de las series de datos, es decir, sigma al cuadrado, y luego determinen en cada serie de datos la cantidad que quedan a una distancia, una desviación típica respecto a su media. Es decir, hay que encontrar también la desviación típica, que es la que vimos o hemos aprendido en esta clase. Aquí está, para que no nos compliquemos con fórmulas que pudiera parecerles a usted difícil la nomenclatura. Calculen la diferencia de los valores X, estos valores respecto a la media, como es de la clase anterior, y ustedes hicieron el lapicito, ahí ustedes ya saben cuánto vale la media, cuánto valen estos datos, y pueden calcular la varianza y luego la desviación típica para la serie A, serie B, serie C. Si no tienen esos datos, entonces hay que encontrar la media aritmética, que es mu, sumar 15 más 4 más 6 más 3 más 2, eso lo dividimos entre el total de datos, que en este caso son 5 datos, ahí obtienen la media aritmética. Van restando 15 menos la media aritmética, luego estas diferencias las elevan al cuadrado, y luego suman todos estos datos, lo dividen entre el total, que es 5, y así van a obtener sigma al cuadrado o la varianza. Luego a ese resultado le sacan raíz cuadrada y así obtienen la desviación típica, o que se representa por sigma. Ese es su trabajo, hay que hacer las tres series.